Estaba de camino a casa de mi hija para cenar, deseando pasar una noche agradable en familia, cuando mi abogado me envió un mensaje. Llámame urgente. Se me aceleró el pulso. Marqué su número, y lo que me contó de mi hija me dejó en shock. No te vas a creer la que quería liar. Estaba yo concentrado en los informes trimestrales cuando vibró el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Ciro. Llámame ya. Urgencia con Ivana. Se me cayó el bolígrafo de las manos. Llevaba 30 años construyendo Look Tech, y nunca había visto a Ciro Elizondo escribir urgencias sobre temas familiares. Llamé antes de que se apagara la pantalla. Shael, su voz sonaba fría y profesional. Tengo que avisarte. Ivana ha presentado una demanda. Quiere que te declaren incompetente para dirigir Look Tech. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué dices? Eso es imposible. Es mi hija. Ha conseguido un grupo de accionistas. Alegan que has perdido facultades debido a tu inestabilidad emocional. Sentí que me hundía en la silla a través de los ventanales. El horizonte de Seattle se veía borroso, la misma vista que había contemplado durante décadas mientras construía esta empresa para ella. ¿Cuánto tiempo tengo? La audiencia es en una semana. Tenemos que actuar rápido. Se me secó la boca. ¿Una semana? Lleva preparando esto meses. La documentación es extensa. Registros financieros que muestran decisiones supuestamente erráticas. Testimonios de reuniones del consejo. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro entre mi escritorio y la ventana. La lluvia resbalaba por el cristal como lágrimas que no podía derramar. ¿Qué testimonios? Afirmaciones sobre ataques de ira, decisiones estratégicas cuestionables. Te están pintando como un hombre que está perdiendo el control. Eso es absurdo. Pero incluso mientras lo decía, me invadió la duda. ¿Había mostrado demasiada pasión en las últimas reuniones? ¿Había defendido estrategias antiguas con demasiada vehemencia? Lo sé, pero tienen papeles, Shael, un montón. De repente, la oficina pareció más pequeña. Los premios que adornaban las paredes, las fotos de las ceremonias de inauguración, todo carecía de sentido si mi propia hija podía quitármelo todo. ¿Quién más lo sabe? La presentación está sellada por ahora, pero los accionistas que ha reclutado, Haroldo Alarcón, Ciro Sepúlveda, otros 3, se reúnen mañana. Apreté el teléfono con más fuerza. Los ha reclutado con promesas de dividendos más altos bajo una nueva dirección, la suya. La traición me dolió más que cualquier pérdida empresarial que hubiera sufrido. Ivana, mi brillante y ambiciosa hija, a quien había preparado para que eventualmente tomara el control. Pero no así. Nunca así. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros. Documentación médica que demuestre tu competencia. Testigos de solvencia moral. Estamos construyendo una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Hace 48 horas. Estaba planeando mencionarle su ascenso a CEO dentro de un año. Ahora, ella estaba tratando de destruirme. Shael, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mi voz sonaba extraña. Programa todas las reuniones que necesites. Voy a despejar mi agenda. Bien. Y Shael, no te enfrentes a ella todavía. Tenemos que entender su estrategia primero. Después de colgar, me senté en la oscuridad creciente. Las luces de Seattle parpadeaban abajo, pero la calidez había abandonado la habitación. Había abandonado mi vida. Recogí mis cosas mecánicamente, abrigo, maletín, llaves. La misma rutina que había seguido durante 30 años, pero todo había cambiado en una llamada telefónica. El ascensor descendió en silencio, 50 pisos abajo. Sentí las piernas temblorosas. En el estacionamiento, me senté en mi coche durante 10 minutos, con las manos en el volante, tratando de entenderlo todo. Ivana iba a cenar con su familia esta noche, nuestra tradición semanal. Debería ir y fingir que no pasaba nada, sentarme frente a ella, charlar mientras planeaba mi destrucción, pero tal vez necesitaba ver su rostro, estudiar sus expresiones, entender en qué se había convertido mi hija. Encendí el motor y me incorporé al tráfico nocturno de Seattle, en dirección a Bellevue, en busca de respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. La puerta principal de Ivana se abrió antes de que pudiera tocar. Estaba allí, con su suéter color crema, con una sonrisa perfectamente calibrada. «Papá, justo a tiempo». Su abrazo se sintió ensayado. «Pasa».
Hace mucho frío afuera. Estudié su rostro en busca de grietas en la máscara. No encontré ninguna. El Unei ha estado preguntando por el abuelo todo el día. Ivana me condujo a través del vestíbulo. Te ha hecho otro dibujo. La casa olía a pollo asado y a mentiras. La seguí a la cocina abierta, donde Damir estaba poniendo la mesa. Levantó la vista con nerviosismo. Shael, me alegro de verte. Su apretón de manos duró demasiado. ¿Te sirvo algo de beber? ¿Vino? ¿Algo más fuerte? Vino está bien. Observé a Ivana moverse por la cocina, eficiente, controlada, de la misma manera que manejaba las reuniones del consejo. El Unei entró corriendo, con un mono manchado de pintura. Abuelo. La levanté fácilmente, agradecido por algo genuino en esta casa de simulación. ¿Qué es eso de un dibujo? Somos nosotros en la oficina. Mira, ese eres tú en tu gran escritorio y esa soy yo en la silla giratoria. Me tendió un dibujo a lápiz de cera, figuras de palitos con lo que parecían los colores del logo de Luke-Tech. Inocente, confiada, todo lo que su madre no era. Es precioso, cariño. Besé su frente, pillando a Ivana observándonos. Algo parpadeó en su expresión. ¿Culpa? ¿Cálculo? El Unei, lávate las manos para cenar, dijo Damir, con una voz demasiado alegre. Ivana se movía entre la estufa y la encimera con eficiencia practicada. Papá, te veo cansado. Tal vez deberías descansar más. La pregunta con trampa. La miré a los ojos. El trabajo me mantiene activo. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el departamento de finanzas? Ella hizo una pausa, con la cuchara de madera a medio camino de su boca para probar la comida. No hablemos de trabajo en la cena. ¿Desde cuándo? Mantuve mi tono ligero. Normalmente te encanta hablar de proyecciones trimestrales. Hoy no. Se volvió hacia la estufa. El tiempo en familia es sagrado. Sagrado como la lealtad solía serlo. Damir se aclaró la garganta. El Unei hizo ese dibujo durante su clase de arte hoy. Ha estado hablando de volver a visitar la oficina. Tal vez la semana que viene, dije, preguntándome si seguiría teniendo una oficina la semana que viene. El Unei se subió a su asiento elevador. Abuelo, ¿puedes contar la historia del primer ordenador? ¿Qué historia, cariño? Cuando construimos la empresa en el garaje. Miré a Ivana. Estaba cortando el pollo con precisión quirúrgica. Eso fue antes de que naciera tu mamá. No teníamos nada más que ideas y determinación. Y la abuela Omaira ayudó, añadió el Unei. El cuchillo se detuvo. Los hombros de Ivana se tensaron. Sí, dije suavemente. La abuela Omaira ayudó con todo. Ahí estábamos, en un silencio sepulcral. Damir, para romper el hielo, puso música clásica de fondo, algo light. La cena siguió como si nada, pero todo era una farsa. El Unei dale que te pego con el cole. Damir hablando de su último proyecto de arquitectura y Ivana, súper atenta, preguntándome cómo andaba de salud, si dormía bien, si comía como debía. Cada palabra era como si me estuvieran examinando. El pollo está buenísimo, dije. La receta de tu madre. Ivana soltó un comentario con cierto veneno. Ella siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de ser perfectos. Otra indirecta. Omaira solía decir eso cuando quería que pasara menos tiempo en la oficina. Era muy sabia en muchas cosas. Así es. Entendía lo que era importante. La acusación quedó flotando en el aire. El Unei nos miraba sin entender, notando que algo raro pasaba. Abuelo, ¿por qué estás triste? Los niños siempre dicen la verdad. No estoy triste, cariño. Solo estaba pensando en lo mucho que me gustan nuestras cenas familiares. Ivana y yo cruzamos miradas. Por un instante, vi a la niña que me esperaba en la ventana a que volviera del trabajo. Pero ese momento se esfumó. ¿Más vino? Preguntó Damir, que ya iba a agarrar la botella. La noche se hizo eterna. ¿El postre? ¿El café? El Unei enseñándome sus últimos dibujos, los rituales familiares de siempre, escondiendo una traición que no era normal. A las 8:15, me levanté para irme. Muchas gracias por la cena. Como siempre, todo estaba perfecto. Ivana me acompañó a la puerta. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Te noto diferente esta noche. La miré a la cara. Parecía preocupada de verdad. Igual lo estaba.
Igual se había convencido de que lo hacía por mi bien. Estoy bien, hija. Solo estaba pensando en lo mucho que significa Luke para mí, para nuestra familia. Su cara cambió. Se puso a la defensiva. Conduce con cuidado. La carretera está resbaladiza esta noche. Le di un beso en la mejilla. No se apartó, pero tampoco se acercó más. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, papá. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé parado en la puerta de su casa, y empezó a llover otra vez. A través de la ventana, la vi recogiendo la mesa, moviéndose con eficiencia, como si estuviera planeando mi final. Aparqué el coche con vistas al lago Union, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. Me temblaban las manos cuando llamé a Ciro otra vez. Shael, ¿qué tal la cena? Como una obra de teatro. Sabe cómo actuar como si le importara mientras me apuñala por la espalda. La lluvia golpeaba el parabrisas. Cuéntamelo todo. Llevas 6 meses preparándolo todo. Tiene grabaciones de tus ataques de ira en las reuniones. ¿Qué ataques de ira? Siempre me he controlado. En la reunión para comprar Anderson, cuando rechazaste su oferta de pena. Por lo visto, levantaste la voz. Ella lo apuntó como algo irracional, como si tu enfado pusiera en peligro las relaciones de la empresa. Me acordaba de esa reunión. Estaba apasionado, no enfadado. Hay una diferencia. ¿Qué más? Las decisiones financieras. Dice que te guías más por el corazón que por la cabeza. El acuerdo con la fundación de Omaira. El programa para que los empleados se queden en la empresa. Cosas que cuestan dinero pero que no dan beneficios. Se me hizo un nudo en la garganta. Eran buenas decisiones. Lo sé, pero lo está poniendo como si fueran decisiones emocionales en lugar de decisiones de negocios. Arranqué el coche. Necesitaba moverme. ¿Qué plazos tiene? La audiencia es el viernes que viene. Si gana, consigue el control de la empresa mientras te hacen un examen psicológico. Y si me niego, los accionistas pueden echarte igual. Tiene el apoyo suficiente. Conduje por las calles vacías de Seattle, intentando asimilar la magnitud de su traición. No solo me ataca a mí, sino que está desmantelando todo lo que he construido. Con mucho cuidado. Cuando llegué a casa, subí a mi despacho. Llevaba 30 años guardando recuerdos en esas paredes, premios, fotos, cosas que me recordaban una vida de éxito. Abrí mi caja fuerte y saqué las cartas de Omaira, las que escribió en sus últimos meses, cuando sabía que se iba a morir, cuando intentó avisarme de lo que era importante. Ivana necesita que le prestes más atención que a la empresa. Cree que no la quieres. En aquel entonces, no le di importancia a lo que me decía Omaira. Ivana tenía éxito. Era independiente, le iba bien. ¿Cómo iba a dudar de mi amor? Pero por lo visto, esa duda se había convertido en algo mucho peor. Encontré la carpeta que ponía Ivana personal, notas del colegio, expedientes, fotos de eventos de la empresa en los que aparecía conmigo, orgullosa y contenta. ¿En qué momento ese orgullo se convirtió en rabia? El ordenador me avisó de que había recibido un correo electrónico encriptado de Ciro. Documentos legales. La demanda formal de Ivana, llena de acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra una creciente inestabilidad emocional y una fijación por prácticas empresariales obsoletas. Su negativa a adoptar estrategias corporativas modernas sugiere una disminución de la flexibilidad cognitiva compatible con la demencia incipiente o la depresión tras la pérdida de su esposa. Depresión tras la pérdida de su esposa. Estaban usando la muerte de Omaira en mi contra, utilizando mi dolor como prueba de que no estaba en mis cabales. Me serví un buen trago de whisky y seguí leyendo. Testigos que habían declarado que ya no tenía buen juicio. Analistas financieros que decían que mis decisiones se basaban en mis sentimientos. Expertos médicos preparados para decir que necesitaba ayuda urgente. Un ataque en toda regla a mi reputación, disfrazado de preocupación por mi bienestar. Era una jugada brillante, pero me dolía. A la 1 de la madrugada, cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad. Seguía lloviendo. La casa parecía enorme y vacía. La foto de Omaira me miraba desde mi escritorio. Sabía que este día iba a llegar, y había intentado evitarlo. No entiende por qué quieres más a la empresa que a ella. Pero yo no quería más a la empresa. La había construido para ella.
para el futuro de nuestra familia. Cada noche que me quedaba trabajando hasta tarde, cada cena que me perdía, cada sacrificio que hacía era por ellos. De alguna manera, no supe cómo explicarlo. No supe cómo demostrarle a Ivana que mi ambición era una forma de expresar mi amor, la única que conocía. Ahora, ella hablaba otro idioma, el idioma de la guerra empresarial, y lo había aprendido muy bien, demasiado bien. Agarré el móvil y empecé a escribir notas, nombres de los que me apoyaban, posibles estrategias, cómo demostrar que estaba en mis cabales y desmontar su jugada. Si Ivana quería guerra, la iba a tener, pero me había subestimado. No había levantado Luque rindiéndome ante los más fuertes. Lo había hecho siendo más listo que ellos. Todavía faltaban horas para que amaneciera, pero sentía algo moverse por dentro. No solo rabia y dolor, sino estrategia, un objetivo claro. Mi hija le había declarado la guerra a todo lo que había construido, a todo lo que era. Era hora de recordarle quién le había enseñado a pelear. El ascensor subía al piso de Tiago con toda la calma del mundo. Cogí el maletín con 2 semanas de pruebas. Era hora de dejar de defenderme. La oficina de Tiago Meneses estaba en la misma torre que la mía, 3 pisos más abajo. Las vistas al lago Union eran las mismas, pero no teníamos la misma opinión sobre las cosas. Su secretaria me hizo pasar. Le está esperando, señor Luque. Tiago levantó la vista de los números del trimestre, con las gafas en la punta de la nariz. 60 años de amistad en esos ojos azules de siempre. Shael, llegas en el momento justo. Estaba revisando. Tenemos que hablar. Puse el maletín encima de la mesa de reuniones con un golpe seco. Cierra la puerta. Algo en mi tono hizo que se moviera rápido. La puerta hizo clic al cerrarse. ¿Qué pasa? Ivana está intentando que me declaren incompetente. A Tiago le cambió la cara 3 veces en 2 segundos. Confusión, incredulidad, preocupación. Eso es imposible. Abrí el maletín. Los documentos legales se extendieron por la mesa como si fueran los planos de una batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere que me den el control temporal mientras me hacen un examen psicológico. Tiago se hundió en la silla. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Necesitaba entender primero la magnitud de todo esto. Saqué el análisis de los accionistas. Mira esto. El documento mostraba a nuestros inversores como si fueran un ejército, en verde. Los que me apoyaban, en rojo. Los que Ivana se había llevado a su terreno, en amarillo. Los que no se decidían, demasiado rojo. Alarcón ya se ha comprometido, dije. Ciro Sepúlveda también. Y otros 3. Tiago se puso a mirar los nombres. Shael le ha prometido a Alarcón un aumento del 15% en los dividendos basándose en qué. En recortes de personal. Dice que va a usar la inteligencia artificial y la automatización. Sentí un escalofrío. Eso destruiría la cultura de empresa que hemos creado durante 30 años. Pero a los accionistas jóvenes no les importa. Solo quieren ver los números. Tiago había estado vigilando las comunicaciones internas. Los fundadores de la empresa tenían acceso al correo electrónico de la empresa. La información que había recopilado lo dejaba todo claro. Ivana lo había hecho todo con mucho cuidado, hablando con cada accionista y prometiéndole lo que quería oír. A Alarcón le dio números de beneficios. A Sepúlveda, estudios de eficiencia. A otros, les dio discursos sobre la modernización. Les está vendiendo una moto, dije. Una moto que da beneficios. Tiago abrió los correos electrónicos en su ordenador. Mira estas previsiones de ingresos que está compartiendo. Los números eran muy optimistas, irreales, y se basaban en echar a la mitad de nuestros jefes y en automatizar el servicio de atención al cliente. Esto no es innovar, es destrozar la empresa. Intenta explicarles eso a los accionistas que ven cómo suben las acciones de las empresas tecnológicas. Extendí los informes financieros sobre la mesa, nuestros resultados reales de los últimos 3 años, un crecimiento constante, buenos beneficios, empleados contentos. Hemos crecido un 12% al año, dije. El 94% de los empleados se quedan con nosotros. Los clientes están muy satisfechos. Pero ella promete un crecimiento del 25% haciendo una reestructuración estratégica. Me daba asco oír esas palabras. Reestructuración estratégica. La forma que tienen las empresas de decir que van a destrozar vidas. ¿Y Alarcón? ¿Lo hemos perdido del todo? Tiago se echó para atrás en la silla. Puede que no. Le gusta la estabilidad a largo plazo,
pero le da miedo perderse lo último que salga. Entonces tenemos que recordarle lo que les pasa a las empresas que se apuntan a todas las modas. Saqué una carpeta que ponía análisis de la competencia. Empresas que habían hecho lo que decía Ivana. La mayoría se habían ido a pique en menos de 5 años. ¿Te acuerdas de TechFlow Industries? Tiago asintió con cara de pocos amigos. Lo automatizaron todo. El precio de las acciones se multiplicó por 3. Y luego el servicio de atención al cliente se fue al garete. Exacto. Ahora valen un 20% de lo que valían antes. Estuvimos una hora planeando la estrategia, qué accionistas podíamos recuperar, qué pruebas les convencerían, cómo presentar nuestro caso sin parecer unos desesperados. La lluvia había empezado a caer con más fuerza. En febrero, en Seattle, siempre hay cielos grises. El tiempo perfecto para una guerra entre empresas. Hay otra cosa, dijo Tiago en voz baja. Su abogada, Vanessa Echeverría. Ciro ya me ha hablado de ella. Es buena. Agresiva. Convierte los juicios en un teatro. Pues nosotros vamos a darle una obra mejor. El ordenador de Tiago sonó. Era un recordatorio de la reunión del consejo de la semana que viene, la revisión trimestral de siempre. Ahí es donde va a dar el golpe, dije. A no ser que nos movamos nosotros antes. Cerré el maletín, pero dejé los documentos sobre la mesa de Tiago para que se viera bien nuestra jugada. Organiza una reunión con Alarcón, dije. Esta semana, una comida a solas. ¿Cuál es tu plan? Meterle miedo. Enseñarle lo que les pasa a los inversores que apuestan contra los que saben llevar una empresa. Tiago ya estaba buscando el teléfono, mirando sus contactos. El jueves viene bien. En Mortons, en el centro. Perfecto. En terreno neutral. La luz de la tarde se estaba apagando. En 2 horas, había pasado de ser la víctima a ser el general. Ivana quería guerra. Pues guerra iba a tener. Pero me había subestimado. No había levantado Luque, rindiéndome ante los más fuertes. Lo había hecho siendo más listo que ellos. El bufete de Ciro estaba en el piso 20 del Columbia Center, todo de caoba y con un aire de poderío. Llegué 10 minutos antes, con el maletín lleno de información que me había dado Tiago. La recepcionista me ofreció café. Acepté. Iba a ser una mañana larga. Señor Luque. Ciro apareció en la puerta de su despacho. ¿Listo para la guerra? Su sala de reuniones se había convertido en un centro de mando. En una pared estaban los documentos de la demanda de Ivana. En la otra, los materiales para mi defensa. Entre las dos, un espacio vacío para planear la batalla. Enséñamelo todo, dije. Ciro levantó una carpeta gorda. La demanda oficial de Ivana, 47 páginas de acusaciones, pruebas y recomendaciones médicas. Pasé las páginas llenas de ataques a mi persona. Todas las veces que había defendido los valores de la empresa, ahora se decía que eran ataques de inestabilidad emocional. Todos los riesgos que había tomado para innovar, ahora se decía que eran decisiones de alguien que ya no tenía buen juicio. Dice que has perdido el contacto con la realidad del mercado. Nuestros beneficios aumentaron un 12% el año pasado. Pero dice que es gracias a ella, no a ti. Lo de siempre, reescribiendo la historia y poniéndose ella como la heroína. ¿Qué pruebas tiene? Ciro sacó otra pila de documentos. 6 meses de grabaciones, reuniones en las que supuestamente tuviste reacciones emocionales inapropiadas, decisiones financieras que dice que se basan más en los sentimientos que en la lógica, la compra de Anderson, el acuerdo con la fundación de Omaira, el programa para que los empleados se queden en la empresa. Todas buenas decisiones, todas rentables a largo plazo, pero ella dice que son cosas de alguien que es débil emocionalmente. ¿Y su abogada? Vanessa Echeverría. A Ciro le cambió la cara. Ha ganado 38 juicios de este tipo de 42. Es especialista en disputas familiares dentro de las empresas, así que sabe cómo hacer que un padre cariñoso parezca un viejo chocho. Miré la foto de Echeverría en el ordenador de Ciro, rasgos afilados, una sonrisa que daba miedo. Una mujer que se había hecho famosa destrozando empresas familiares. Vanessa Echeverría es famosa por convertir los juicios en un teatro. Pues nosotros vamos a escribir un guión mejor. Ciro sacó nuestra estrategia de defensa, testigos de mi buen juicio, pruebas financieras, informes médicos que demostraban que estaba en mis cabales. He pedido que te hagan pruebas cognitivas 3 médicos diferentes, análisis de sangre, evaluación psicológica, un examen completo.
¿Es exagerado? Es necesario. Echeverría va a poner en duda tu capacidad desde todos los ángulos posibles. Era irónico. Con 62 años, estaba más lúcido que la mayoría de los hombres que tenían la mitad de mi edad, pero Ivana estaba utilizando mi dolor por la muerte de Elena en mi contra. Dice que tienes un problema para superar el trauma, que el dolor por la pérdida de tu esposa está afectando a tu juicio, y que estás cada vez más inestable. Estaba usando el recuerdo de Elena en mi contra. Era algo increíble. ¿Cuál es nuestra estrategia? Ciro sonrió por primera vez en toda la mañana. Convertir su mayor baza en su mayor debilidad. Extendió nuestras pruebas, las promesas de Ivana a los accionistas, las previsiones de ingresos irreales, los correos electrónicos que demostraban que llevaba 6 meses engañando a todo el mundo. ¿Por qué la vamos a demandar? Por incumplimiento de su deber fiduciario, por conspiración para defraudar a los accionistas, por causarte daño emocional intencionado. Lo último era algo personal, y así era como lo sentía. ¿Servirá de algo? Hará que tenga que defenderse a sí misma en lugar de solo atacarte a ti. Ciro me dio un documento, nuestra demanda, 23 páginas de acusaciones legales escritas con el lenguaje de las empresas. Se va a poner furiosa. Bien, la gente cuando está enfadada comete errores. Firmé los papeles con mano firme. Ya no temblaba, solo sentía determinación. ¿Cuándo presentamos la demanda? Hoy mismo. Echeverría la tendrá antes de las 5 de la tarde. La lluvia se había convertido en aguanieve. Febrero en Seattle siempre era cruel, el tiempo perfecto para una guerra en los tribunales. Una cosa más, dijo Ciro. La fecha del juicio, el 15 de marzo, dentro de 3 semanas. Hice cuentas rápido. Teníamos tiempo suficiente para preparar a los testigos, si nos dábamos prisa. La ayudante de Ciro llamó a la puerta. Disculpe, el señor Meneses ha llegado para la cita de las 11:30. Tiago entró con su propio maletín. La alianza se hacía más grande. Caballeros, dijo, listos para salvar nuestra empresa. Los 3 nos pusimos de pie alrededor de la mesa mirando las pruebas de la traición familiar que se extendían por la caoba brillante. Ivana quería jugar a juegos legales, dije. Ahora va a aprender las reglas. Fuera, el horizonte de Seattle desaparecía entre la niebla gris. Pero dentro de esta habitación, la claridad empezaba a cristalizar. Se había declarado la guerra, se habían elegido las posiciones. Era hora de recordarle a mi hija quién le había enseñado a pelear. Llegué 15 minutos antes, y elegí una mesa junto a la ventana que daba al caos organizado del mercado. En marzo, en Seattle, empezaba a hacer un poco más de calor, y los vendedores ofrecían las primeras flores bajo un cielo nublado. El café estaba amargo, como tenía que ser. Ivana apareció a las 2:15 en punto, vestida con su traje de chaqueta gris marengo, preparada para la batalla. Echó un vistazo a la cafetería antes de acercarse, calculando las salidas y quiénes podían ser testigos. Papá. Se sentó enfrente de mí, manteniendo las distancias. Gracias por venir. En tu mensaje decías que era importante. La miré a la cara. Parecía cansada, más delgada que en nuestra última cena. No era fácil cargar con el peso del engaño, ni siquiera para ella. ¿Qué tal está el uni? Bien. Pregunta por ti. Las palabras sonaban como una acusación. Yo era el abuelo ausente, el padre adicto al trabajo, el hombre que había elegido los negocios antes que a la familia. Y Damir está ocupado con sus proyectos. Su voz era neutra. Estábamos dando vueltas alrededor de la conversación de verdad, como si fuéramos 2 boxeadores estudiándose antes de empezar a pelear. Ivana, ¿por qué no has venido a hablar conmigo? Algo se movió en su cara, sorpresa, culpa. ¿Por qué? Seguía mintiendo. Sobre lo que te preocupa. Tus ideas para la empresa. ¿Tus planes? Cuando lo intenté, siempre estabas ocupado con la empresa. Ahí estaba, la clave de todo. Lo he construido para ti. Se rió con amargura. No, papá. Lo has construido para ti. Yo solo era un añadido. La acusación me dolió como un golpe. Eso no es verdad. No. Se inclinó hacia adelante, dejando que la rabia se viera a través de su máscara. Todas las cenas familiares interrumpidas por llamadas de negocios, todas las vacaciones que terminaban antes de tiempo por culpa de las reuniones,
Todas las obras de teatro del colegio, a las que no pudiste ir por culpa de las presentaciones del consejo. Me vinieron a la cabeza un montón de recuerdos, la cara de decepción de Elena, la aceptación de Ivana cuando no pude ir a su graduación en la universidad. Estaba trabajando para daros lo mejor. Estabas alimentando tu ego. El silencio se hizo largo. Los vendedores del mercado gritaban sus precios. La vida seguía como si nada mientras nosotros analizábamos 35 años de dolor acumulado. Quiero modernizar la empresa, pero tú bloqueas todas mis iniciativas. Quiero conservar lo que funciona. Lo que funciona. Su voz se elevó un poco. Papá, nos estamos quedando atrás. Las empresas tecnológicas nos están superando. Nuestros sistemas son antiguos. Nuestros métodos están anticuados. Nuestros métodos han construido algo que dura, Gigi. Algo que se está muriendo. Sacó el móvil y me enseñó previsiones del sector, gráficos y tablas que pintaban a Luke Tech como un dinosaurio a punto de extinguirse. La automatización podría aumentar nuestra eficiencia en un 40%. La inteligencia artificial podría reducir los costes operativos a la mitad. El teletrabajo podría ampliar nuestra oferta de talento a nivel mundial. Y eliminar a la mitad de nuestros empleados por el camino, terminé. Algunos puestos se reestructurarían. Destruirían, terminé. Estás hablando de destruir vidas, familias, personas que nos han dado su lealtad durante décadas. Se le tensó la mandíbula. Los negocios no se basan en la lealtad, papá. Se basan en los resultados. ¿Cuándo te has vuelto tan fría? Cuando me di cuenta de que los sentimientos no dan beneficios. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una espada. No era mi hija la que hablaba. Era otra persona. ¿Quién te ha enseñado eso? Tú. Me miró a los ojos. Cada vez que elegías la empresa antes que a nosotros. Cada vez que demostrabas que el éxito importaba más que las personas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia, ni traición. Era comprensión. Nunca quise. Nunca quisiste hacer un montón de cosas, papá. Cogió su móvil y su bolso. Pero las intenciones no cambian los resultados. Ivana, espera. Se levantó y me miró con los ojos de Elena en la cara de una desconocida. Ya no soy la niña que te esperaba en la ventana. No necesito que me apruebes, no necesito tu permiso, y no necesito tu empresa. Pero la quieres. Quiero salvarla de ti. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, con los tacones resonando en el suelo de madera. En la puerta, se detuvo. Dale recuerdos a Elunei. Y entonces se fue, desapareciendo entre la gente del mercado. Me quedé solo con el café frío y una comprensión aún más fría. Mi hija no solo me estaba quitando la empresa, se estaba vengando por 35 años de supuesta negligencia. Y puede que tuviera razón. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos por la lluvia de la mañana. Lo subí lentamente, con el maletín en la mano, mirando cómo el equipo legal de Ivana se colocaba como si fueran depredadores. Vanessa Echeverría estaba en el centro, con un traje elegante que brillaba bajo el cielo gris de Seattle. Ivana iba de azul marino, un color sobrio y formal, la hija guapa que protegía los bienes familiares de un padre que ya no estaba en sus cabales. No me miró a los ojos. Dentro, la sala del juzgado estaba llena de gente, accionistas, periodistas económicos, abogados curiosos atraídos por el drama familiar que se iba a representar en público. Ciro me tocó el brazo. Recuerda, mantén la calma. Responde con claridad. El juez Santander ordenó que se abriera la sesión. 70 años, pelo plateado, fama de no andarse con rodeos. Caso número 2025 hasta 347, Luque contra Luque Tech, Incorporated. Vanessa Echeverría se levantó como una serpiente a punto de atacar. Su señoría, este caso se refiere a un ejecutivo de edad avanzada, cuyo juicio se ha visto afectado por el dolor y la terquedad. Se dirigió hacia el jurado, gesticulando con elegancia, un número de teatro que pretendía ser un argumento legal. El señor Luque ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Su apego emocional a prácticas comerciales obsoletas pone en peligro el valor para los accionistas y la seguridad de los empleados. Los documentos volaron por la pantalla, gráficos financieros, transcripciones de reuniones, 6 meses de pruebas cuidadosamente seleccionadas. La demandante, la señora Ivana Luque Almonte,
Solicita la tutela temporal para proteger la empresa que su padre construyó de sus propias limitaciones. La voz de Echeverría sonaba en la sala como veneno con miel, profesional, persuasiva, mortal. Luego le tocó a Ivana subir al estrado. Mi hija, mi brillante y ambiciosa hija, jurando decir la verdad para destrozarme. Señora Luque, Almonte, empezó Echeverría suavemente. Describa, por favor, el comportamiento reciente de su padre. Mi padre seguía por las emociones, no por la lógica empresarial. La voz de Ivana era firme. Toma decisiones basándose en sentimientos personales en lugar de en datos financieros. ¿Puede poner ejemplos? El acuerdo con la fundación de mi madre. Nos cuesta $200,000 al año y no obtenemos ningún beneficio. Cuando sugerí que se destinara ese dinero a otra cosa, se puso muy nervioso. ¿Nervioso? El recuerdo de Elena reducido a una partida presupuestaria. ¿Qué me dice de la planificación estratégica? Se niega a considerar la automatización o la integración de la inteligencia artificial. Dice que destruiría la cultura de la empresa. Mientras tanto, nuestros competidores ganan cuota de mercado gracias a los avances tecnológicos. Echeverría sintió con comprensión. ¿Cómo ha afectado esto a los resultados de la empresa? Nos estamos estancando. El crecimiento se ha ralentizado. Los indicadores de eficiencia están por debajo de los estándares del sector. Mentiras mezcladas con verdades a medias. Nuestro crecimiento era constante y sostenible. Nuestros empleados eran leales porque los tratábamos como personas, no como recursos. En su opinión profesional, ¿qué necesita la empresa? Un nuevo liderazgo, estrategias modernas, centrarse en los beneficios en lugar de en los sentimientos. Las palabras dolían como si me pegaran. No era mi hija la que hablaba. Era otra persona. El contrainterrogatorio de Ciro fue preciso. Señora Luque Almonte, ¿cuál fue el margen de beneficios de Luque Tech el último trimestre? Un 12%. ¿Y el trimestre anterior? Un 11,7%. Así que, bajo el liderazgo supuestamente incompetente de su padre, los beneficios están aumentando. Las fluctuaciones a corto plazo no indican la viabilidad a largo plazo. ¿Qué me dice de la retención de empleados? Un 94% anual, la media del sector está en un, dudó, 67%. Así que su padre mantiene una mayor satisfacción de los empleados que la media del sector al tiempo que aumenta los beneficios. La retención puede indicar resistencia a los cambios necesarios. Ciro sonrió con frialdad. O un liderazgo excepcional. Echeverría protestó. El juez le dio la razón. Pero el daño ya estaba hecho. Haroldo Alarcón declaró a continuación. Directo, centrado en los beneficios. Necesitamos un liderazgo que dé prioridad al valor para los accionistas. La señora Luque Almonte entiende la realidad de los negocios modernos. Cuando terminó la sesión de la mañana, me sentí agotado. Ver a tu hija analizar públicamente tu capacidad requiere una fuerza que no sabía que tenía. Pero Ciro me apretó el hombro. La primera fase está completa. Mañana contraatacamos. Fuera, seguía lloviendo en Seattle. Ivana pasó de largo sin saludarme, rodeada de su equipo legal. Mi niña, que antes me esperaba en la ventana a que volviera a casa, ahora no podía esperar a que desapareciera. Mi secretaria llamó suavemente. Señor Luque, hay algo que tiene que ver. Teófila puso una carpeta sobre mi mesa que ponía comunicaciones con los empleados, confidencial. Su cara era seria. Ivana ha estado celebrando reuniones privadas prometiendo aumentos de sueldo que nos llevarían a la quiebra. Abrí la carpeta, transcripciones de reuniones, hilos de correo electrónico, 6 semanas de promesas secretas a empleados clave, aumentos de sueldo del 20% en ingeniería, del 30% para los jefes de departamento, opciones sobre acciones que no existían. ¿De dónde ha sacado esto? La gente habla, señor Luque, sobre todo cuando las promesas suenan demasiado bonitas para ser verdad. Tiago Meneses llegó mientras yo estaba leyendo lo peor. Su cara era igual que la de Teófila. Tenemos un problema, Shael. Dejó su propio maletín sobre la mesa de reuniones. Ivana está hablando con nuevos accionistas, fondos de pensiones, grupos de inversión, y te está pintando como un obstáculo para un crecimiento espectacular.
Tiago sacó correos electrónicos impresos. Ivana promete a los empleados aumentos de sueldo del 20%, basándose en ¿qué? Magia. Les está diciendo que la automatización reducirá los costes tanto que será inevitable subir los sueldos. Los números no cuadraban. Ni siquiera con la automatización total se ahorraría lo suficiente para pagar los aumentos que había prometido. Está cometiendo un fraude. Aún hay más. Tiago encendió su portátil. He estado vigilando las comunicaciones internas y he encontrado algo interesante sobre su abogada. En la pantalla apareció la cara de Vanessa Echeverría, una foto profesional adjunta a una noticia. La Asociación de Abogados sancionó a Echeverría hace 2 años. Sobornó a un testigo para que cometiera perjurio en un caso parecido y la suspendieron temporalmente. Sonó mi teléfono. Era Ciro. Shael, tengo pruebas de que Vanessa Echeverría ha violado las normas éticas. ¿Qué tipo de pruebas? Preparó el testimonio de Ivana. Le dijo exactamente lo que tenía que decir, cómo tenía que formular las acusaciones. Eso es manipulación de testigos. Las piezas encajaban. La seguridad de Ivana no era algo natural. Estaba todo preparado. Y lo que es más importante, continuó Ciro, he encontrado irregularidades financieras en las cuentas de Ivana. ¿Qué irregularidades? Ivana transfirió fondos entre cuentas sin tu consentimiento, en 3 ocasiones distintas, por un importe total de $847,000. El número me heló la sangre. ¿Para qué? Para pagar honorarios de abogados, consultores, gastos de campaña para su intento de hacerse con el control de la empresa. Miré a Tiago. Su cara confirmó que él también estaba oyendo todo esto. Eso es malversación de fondos. Técnicamente, es un uso no autorizado de fondos de la empresa, pero sí, es un delito. Tiago se inclinó hacia adelante. Esto podría cambiar el rumbo del caso. Más que cambiarlo, esto podría destruirla. Era irónico. Mi hija quería demostrar mi incompetencia demostrando su propia estupidez criminal. Me acerqué a la ventana y miré el horizonte de Seattle, la ciudad donde había construido todo, donde Elena había vivido y muerto, donde nuestra familia había crecido y se había roto. Ciro, ¿cómo presentamos esto? Con cuidado. No queremos parecer vengativos, solo competentes. ¿Y las violaciones éticas de Echeverría? Voy a presentar una denuncia ante la Asociación de Abogados y al mismo tiempo presentaré las pruebas al juez. Tiago estaba organizando documentos sobre mi mesa de reuniones, registros financieros, comunicaciones con los empleados, correos electrónicos que demostraban el engaño de Ivana. La clave es el momento, dije. La próxima vista es el lunes. Echeverría esperará que volvamos a defendernos. En lugar de eso, vamos a atacar. Estudié las pruebas que había sobre mi mesa. Había pasado 30 años construyendo una empresa, y mi hija había intentado destruirla con 6 meses de mentiras. Pero las mentiras siempre acaban saliendo a la luz. Organiza una reunión con nuestros testigos. Quiero que estén preparados para un contrainterrogatorio agresivo. Tiago asintió. Ya está hecho. Ciro, de contabilidad, David, de ingeniería. Declararán sobre tu capacidad y sobre sus engaños. ¿Qué pasa con los empleados a los que les hizo promesas? La mayoría están confundidos. Se fiaban de ella, pero los números no cuadran. El sol de la tarde entraba por las ventanas de mi oficina. Seattle en abril podía ser preciosa cuando dejaba de llover. Me voy a casa pronto, dije. Planead nuestra presentación esta noche. Tiago recogió sus documentos. Tenemos munición suficiente para hundir un acorazado. Esperemos que podamos apuntar bien. Cuando se fueron, me quedé solo en mi oficina. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino concentrado. Al día siguiente, les recordaríamos a todos quién había construido Luke Tech y por qué se merecía algo mejor que las ambiciones desesperadas de mi hija. El juzgado se sentía diferente esta vez. La tensión se palpaba en el ambiente cuando todos los implicados se reunieron. Ivana estaba sentada con Echeverría, segura de sí misma por su actuación anterior. No sabían lo que les esperaba. El juez Santander ordenó que se abriera la sesión. Señor Elizondo, puede presentar pruebas adicionales. Ciro se levantó despacio, con cuidado, como un depredador que ha encontrado una presa herida. Su señoría, la demandante realizó operaciones financieras no autorizadas.
Echeverría se puso de pie de un salto. Protesto. Esto está fuera de lugar. Denegado. Continúe, señor Elizondo. Ciro se acercó a la mesa de las pruebas como un cirujano que elige sus instrumentos. Durante la investigación, encontramos 3 transferencias no autorizadas de cuentas de la empresa. Importe total, $847,000. El número resonó en la sala. Ivana se puso pálida. Estos fondos se utilizaron para financiar la campaña legal de la señora Luque Almonte contra su padre sin la aprobación del consejo, sin documentación, sin autorización. Ciro proyectó los extractos bancarios en la pantalla de la sala. Fechas, importes, cuentas de destino. Esto constituye malversación de fondos de la empresa. Echeverría estaba luchando. Su señoría, estas acusaciones son intentos desesperados de desacreditación. ¿Desesperados? Ciro sonrió con frialdad. Estos son registros bancarios. Las matemáticas no mienten. Se volvió hacia Ivana. Parecía más pequeña. La ejecutiva segura de sí misma había sido reemplazada por una mujer atrapada que veía cómo su mundo se derrumbaba. Además, tenemos pruebas de manipulación de testigos. Echeverría perdió la compostura por completo. Eso es absurdo. La señora Echeverría preparó el testimonio de su cliente. Le dio frases específicas, indicaciones emocionales, respuestas estratégicas. Tenemos grabaciones. El juez Santander se inclinó hacia adelante. ¿Grabaciones? Cámaras de seguridad de la oficina con capacidad de audio. Las sesiones de preparación de la señora Echeverría se grabaron sin querer durante las rondas de seguridad del edificio. La cara del juez se oscureció. Quiero que se revisen esas grabaciones de inmediato. Cuando me tocó declarar, me sentí tranquilo, centrado, preparado. Señor Luque, empezó Ciro formalmente. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo Luque Tech? 30 años. Fundé la empresa en 1995 con $50,000 prestados con mi casa como garantía. Los ingresos anuales actuales son de $247 millones. El beneficio neto es de $29,6 millones. El número de empleados. ¿Ha sido declarado incompetente por algún profesional médico? No. Me sometí a una evaluación completa el mes pasado. Pruebas de función cognitiva, evaluación psicológica, examen físico. Todos los resultados fueron normales para mi edad. Ciro presentó mis informes médicos. 3 médicos independientes certificaban que estaba en perfecto estado de salud. En su opinión profesional, ¿por qué su hija está llevando a cabo esta demanda? Miré a Ivana. Estaba mirando sus manos sin poder mirarme a los ojos. Cree que he dado prioridad a la cultura de la empresa en lugar de a los máximos beneficios. Quiere aplicar medidas de automatización y reducción de costes que eliminarían puestos de trabajo y reducirían las prestaciones de los empleados. ¿La maximización de los beneficios es siempre la estrategia empresarial correcta? No. El crecimiento sostenible requiere equilibrar la rentabilidad con la satisfacción de los empleados, la lealtad de los clientes y la responsabilidad con la comunidad. ¿Cómo ha afectado esta filosofía a los resultados de la empresa? Hemos mantenido un crecimiento constante durante 30 años. La retención de empleados supera los estándares del sector. Los índices de satisfacción de los clientes se mantienen en el percentil 95. Ciro asintió. He dirigido esta empresa durante 30 años y conozco cada número, cada empleado, cada decisión estratégica. Mi hija quiere sacrificar la estabilidad a largo plazo por beneficios a corto plazo. El contrainterrogatorio de Echeverría fue desesperado. Señor Luque, ¿no es cierto que se ha resistido a la modernización? Me he resistido a los cambios imprudentes. La tecnología sirve a los objetivos de la empresa, no al revés. Su hija dice que es usted emocionalmente inestable. Mi hija es joven e impaciente. Confunde la pasión con la inestabilidad, la convicción con la terquedad. Usted toma decisiones basándose en los sentimientos. Yo tomo decisiones basándome en la experiencia, 30 años construyendo algo que dura. Echeverría siguió atacando, pero sus flechas no daban en el blanco. Las pruebas eran abrumadoras. Ivana se había pasado de la raya espectacularmente. Cuando Alarcón volvió a declarar, su seguridad se había evaporado. Puede que haya sido demasiado optimista con las previsiones de beneficios.
¿Sigue apoyando la candidatura de la señora Luque Almonte? Me estoy replanteando mi postura. El alegato final de Echeverría sonó vacío. A pesar de estas acusaciones, la cuestión central sigue siendo la resistencia del señor Luque a la modernización necesaria. Pero la respuesta de Ciro fue quirúrgica. La cuestión central es si una hija puede robar la empresa de su padre a través de mentiras, malversación de fondos y manipulación de testigos. La cara del juez Santander era de granito. Orden en la sala. Dadas las graves acusaciones de mala conducta financiera y posibles violaciones éticas, este caso requiere una revisión adicional. El tribunal se reunirá de nuevo dentro de una semana para tomar una decisión final. Cuando la sala se vació, Ivana se acercó lentamente. Papá, por un momento, pareció la niña que me pedía cuentos antes de dormir. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó, cariño, llegó. Se alejó con su equipo legal destrozado, dejándome solo con los restos de nuestra familia. La victoria se sentía vacía cuando significaba destruir a tu propia hija. Pónganse de pie para recibir al honorable juez Santander. La sala se puso de pie al unísono, accionistas, abogados, familiares que se habían convertido en extraños. Sentí la presencia tranquilizadora de Tiago a mi lado, cuando el juez entró con el peso de la decisión. El juez Santander se sentó detrás de su estrado, con los papeles ordenados con precisión judicial. Pueden sentarse. El silencio era absoluto. 3 meses de guerra familiar reducidos a este momento. En el caso de Luke contra Luke Tech Incorporated, he llegado a una decisión. El corazón me latía con fuerza. Al otro lado del pasillo, Ivana estaba sentada rígida en su silla, con la mano de Vanessa Echeverría en su hombro. Después de revisar todas las pruebas, testimonios y documentación, el tribunal no encuentra motivos para declarar al señor Luque incompetente para dirigir sus asuntos empresariales. El alivio me invadió como agua caliente, pero se sentía vacío. Además, las pruebas de irregularidades financieras y posible manipulación de testigos suscitan serias dudas sobre la conducta de la demandante. Los hombros de Ivana se hundieron. Perdió toda la fuerza. Se desestima la demanda. El señor Luque conserva el control total de Luke Tech Corporation. Tiago se inclinó hacia adelante. La justicia ha prevalecido. Pero la justicia se sentía fría cuando significaba destruir a tu hija. Ciro me estrechó la mano con profesionalidad. Enhorabuena, Shael. Se ha demostrado tu competencia. ¿Demostrado? La palabra tenía un sabor amargo. Al otro lado de la sala, Haroldo Alarcón ya se dirigía hacia nosotros. Oportunista como siempre. Señor Luque, quiero expresar mi plena confianza en su liderazgo. Ayer apoyaba la revolución de Ivana. Hoy era mi fiel seguidor. Por supuesto, Haroldo. Negocios como siempre. Vanessa Echeverría recogió sus papeles con precisión mecánica. Su carrera había sufrido un duro golpe. Ivana estaba sentada inmóvil, mirando sus manos. La sala empezó a vaciarse. Los periodistas garabateaban notas. Los accionistas susurraban estrategias. La gente normal volvía a su vida normal después de ver cómo una familia se destrozaba. Pero yo no podía moverme. La victoria debería sentirse mejor que esto. Tiago me tocó el brazo. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Lo hice? ¿O simplemente le di la razón a Ivana sobre mis prioridades? Protegiste lo que construiste, lo que construimos. La empresa estaba a salvo, mi reputación intacta, los accionistas tranquilos, todo lo que había luchado por conservar, excepto mi relación con mi hija. Ivana se levantó despacio y recogió su bolso. Damir la esperaba en las puertas de la sala, con una expresión de alivio en su cara. La pesadilla había terminado también para él, pero parecía tan pequeña, tan derrotada. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Ivana se giró, con los ojos enrojecidos pero secos, sin lágrimas que derramar. Papá, esto no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Algo brilló en su expresión. Esperanza, miedo. Lo he perdido todo. No, solo has perdido una batalla. Todavía queda la guerra de la vida. Puedes hablar conmigo la semana que viene. Él no era mucho, pero era un comienzo. 10 días de espera me habían llevado a este banco con vistas al lago Union. El agua brillaba bajo el sol de la tarde, y el horizonte de Seattle se alzaba como una promesa entre los árboles. Había llegado pronto. Necesitaba tiempo para prepararme.
Esta conversación determinaría si teníamos un futuro o solo un pasado legal. Ivana apareció a las 3:15, caminando despacio por el césped. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, sin armadura de negocios, sin muros defensivos, solo mi hija. Papá se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. Gracias por venir. He estado pensando en lo que dijiste en el juzgado. El lago rompía contra la orilla. Los corredores pasaban. La vida normal seguía mientras nosotros intentábamos reconstruir la nuestra. Papá, nunca sentí que estuvieras orgulloso de mí. Las palabras me golpearon como si me hubieran pegado. Ivana, cada logro parecía invisible. Cada éxito parecía menos importante que la próxima reunión del consejo. Me giré para mirarla de frente. Siempre estuve orgulloso de ti. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Tu madre intentó decírtelo. Ella dijo que necesitaba palabras, no solo oportunidades. La voz de Elena resonó durante 5 años. Ella necesita tu atención más que la empresa. Tu madre era más sabia de lo que le di crédito. Quería demostrar que era digno de tu amor. Mi amor no necesita pruebas, es incondicional. Se rió con amargura. Entonces, ¿por qué me daba la sensación de que era tan condicional? ¿Por qué todas las conversaciones terminaban siendo sobre el trabajo? ¿Por qué la empresa siempre era más importante? Me quedé mirando el agua, viendo cómo los veleros navegaban hacia el puerto. ¿Cómo se explican 30 años de prioridades equivocadas? Construí Luque para ti, para el futuro de nuestra familia. Todas las noches que me quedé trabajando hasta tarde, todas las cenas que me perdí, todos los sacrificios, pensé que estaba dando seguridad. Pero también estabas creando distancia. Sí, lo estaba. La admisión fue como liberar el aliento que había estado conteniendo. Confundí dar con ser padre, el éxito con el amor. Los ojos de Ivana se llenaron de lágrimas. Necesitaba a mi padre, no a un benefactor. Y yo necesitaba aprender la diferencia. El silencio se extendió entre nosotros, ya no era incómodo, sino sincero. Cuando presenté esa demanda, no solo estaba luchando por la empresa, estaba luchando por reconocimiento, por la validación de que te importaba. Siempre has importado. Simplemente lo demostré mal. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Casi lo destruyo todo. No, que se nos salvas. ¿Cómo puedes decir eso? Malversé dinero. Mentí a los accionistas. Intenté que te declararan incompetente. Nos obligaste a ser honestos. Nos hiciste enfrentarnos a lo que estaba roto. El lago reflejaba las nubes de la tarde. La primavera tardía en Seattle parecía llena de posibilidades. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Depende. ¿Todavía quieres modernizar la empresa? ¿Confiarías en mí para eso? ¿Qué te parece un liderazgo compartido? Ivana me miró fijamente. ¿Estás dispuesta a confiarme parte de la empresa? Estoy dispuesta a confiarte el futuro de la empresa. Se quedó sin aliento. Significaba codirectores ejecutivos, tu innovación, mi experiencia, asociación en lugar de guerra. ¿Harías eso después de todo lo que ha pasado? Precisamente por todo lo que ha pasado. Tenías razón sobre la modernización. Yo tenía razón sobre la cultura. Juntos podríamos construir algo de lo que Elena estaría orgullosa. Ivana se levantó y caminó hasta la orilla del agua. La observé procesar la propuesta, viendo la inteligencia de Elena en sus movimientos. Asociación plena. Igualdad de autoridad. Responsabilidad compartida. Un equipo de liderazgo formado por padre e hija. Se volvió. ¿Qué pasa con el consejo? Tiago ya está de acuerdo. Los accionistas quieren estabilidad y crecimiento. Podemos ofrecer ambas cosas. Y los empleados respetarán el nombre de Luque. A los dos. Volvió y se sentó más cerca esta vez. Tengo condiciones. Dímelas. Transparencia total. Ninguna decisión sin consulta. Aplicación de tecnología moderna. Programa de participación en los beneficios para los empleados. De acuerdo. Mis condiciones. Mantener la cultura de la empresa. Cambios graduales, no revolucionarios. Tiempo familiar protegido. Cenas semanales. No hablar de negocios durante los cuentos para el UNEI, a la hora de dormir. La fundación de Elena continúa. Ivana sonrió por primera vez en meses. Trato hecho. Extendí la mano. ¿Socios? Estrechó mi mano con firmeza. Socios.
Entonces me sorprendió inclinándose hacia adelante y abrazándome con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Siempre te he querido. Nos abrazamos junto al lago Union, mientras la tarde se apagaba, padre e hija convirtiéndose en algo nuevo, socios comerciales, familia, futuro. La cocina olía a la receta favorita de Elena. Ivana se movía entre la estufa y la encimera con eficiencia, pero esta noche era diferente. La celebración estaba en cada gesto. Papá, he preparado tu plato favorito. Llegué con un paquete envuelto y la sonrisa de mi abuelo. Aquí huele a la cocina de tu madre. La misma receta, el mismo amor. La mesa estaba puesta de forma formal pero cálida, con velas, buena vajilla, el tipo de atención reservada para ocasiones especiales. El Unei entró corriendo en la habitación con un vestido manchado de pintura. Abuelo. El Uni, el abuelo te ha traído algo especial. Le entregué el paquete envuelto. Rompió el papel con el entusiasmo de una niña de 4 años, revelando un traje de negocios en miniatura, para cuando estés lista para dirigir Luque. El Unei se rió, sosteniendo la pequeña chaqueta contra sí misma. ¿Seré la jefa? Algún día, cariño. Algún día podría serlo. Damir salió de su oficina con planos de arquitectura bajo el brazo. Me alegro de que volvamos a ser una familia. Yo también. Lo decía de verdad. La conversación fluyó con naturalidad durante la cena. El Unei charlaba sobre el colegio. Damir habló de su último proyecto, un museo infantil en el centro. Ivana compartió los planes preliminares para la modernización tecnológica de Luque Tech. Aplicación gradual, enfatizó, respetando al personal existente al tiempo que se mejora la eficiencia. Lo mejor de ambos mundos. Estuve de acuerdo. Después de la cena, el Unei me pidió que le contara la historia del primer ordenador. Un relato familiar de ambición, sacrificio y, en última instancia, amor. Y mientras contaba, supe que estábamos construyendo algo que duraría más que cualquier empresa. Algo llamado familia, unido por la sangre, el perdón y la promesa de un futuro mejor. Después del postre, Ivana sacó una carpeta de Manila, lista para hacerlo oficial. El acuerdo de colaboración era elegante en su sencillez. Autoridad compartida, responsabilidades complementarias, protocolos de resolución de conflictos, todo lo que 2 líderes empresariales testarudos necesitaban para trabajar juntos. El Unei. Ya no estás triste. Miré a mi nieta, que nos observaba con sabiduría infantil. No, cariño. Ahora el abuelo está contento porque mamá y el abuelo vuelven a ser amigos. Porque volvemos a ser familia. Firmé los documentos con mano firme. Ivana hizo lo mismo. Su firma audaz y segura. Damir sacó champán del frigorífico. Pensé que podríamos celebrarlo. Perfecto. Nos pusimos de pie en el comedor, con las copas levantadas. 4 generaciones de familia, pasado, presente y futuro, unidas de nuevo. Por el nuevo futuro de Luque Tech, declaró Ivana. Por las alianzas familiares, añadí, por no pelear más. El Unei aportó solemnemente, y reímos, chocando las copas con cuidado para incluir su zumo de manzana. Damir levantó su copa más alto, por Elena, a quien le habría encantado ver este momento. Por Elena, respondimos todos a coro. Sentí su presencia en la habitación, en la sonrisa de Ivana, en la risa de el Unei, en la posibilidad de curación. El champán sabía a esperanza. ¿Qué pasa el lunes?, preguntó el Unei. El lunes, mamá y el abuelo van a trabajar juntos, explicó Ivana. Como un equipo. Exactamente como un equipo. Cogí a el Unei y la hice girar suavemente. El mejor equipo de Seattle. Fuera, el verano estaba empezando. Días largos. Noches cálidas. Nuevas posibilidades. Dentro, nosotros también estábamos empezando. No la misma familia que habíamos sido antes de la guerra, sino algo mejor, algo honesto. A medida que la noche avanzaba, nos trasladamos al salón. El Unei me enseñó sus últimos dibujos. Ivana y Damir planearon el programa de la semana siguiente, momentos domésticos sencillos que se sentían profundos después de meses de guerra legal. A las 8:30, me preparé para irme, con los brazos llenos de las obras de arte de el Unei y el corazón lleno de posibilidades. Nos vemos el lunes, socio, dijo Ivana. Nos vemos el lunes, hija. El camino a casa me llevó por las calles conocidas de Seattle.
pasando por la Torre Luque, pasando por el juzgado donde habíamos luchado, pasando por Pike Place Market, donde la verdad había surgido por primera vez. Todo ello conduciendo al mañana, a la asociación, a la familia, al futuro que Elena siempre había imaginado para nosotros. Aparqué en la entrada de mi casa en Capitol Hill y me quedé sentado un momento mirando los dibujos de Eluney. Figuras de palo etiquetadas como abuelo y mamá trabajando juntos en grandes escritorios, la visión de armonía de una niña de 4 años, el plan de negocios perfecto. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.